Hermanos, en estos días estamos en un punto de analizar, de ver la vida, ¿verdad? Especialmente uno puede ver a través de redes sociales cómo empiezan las metas, ¿no? Empiezan las metas, empiezan los propósitos, empiezan lo que pasó aquello, viene esto, ¿verdad? La planeación de un año, propósitos de cada uno, propósito a nivel familiar, propósito a nivel iglesia. Se vienen muchas cosas, ¿verdad? Y podemos analizar y ver lo que la gente tiene pensado ya hacer o tiene planeado con el favor de Dios poder lograr. Pero también en este tiempo, en especial en este tiempo por el hecho de que es un cambio de año, muchas personas están en un punto de analizar y reflexionar. Normalmente lo podemos hacer en otros días, pero casi siempre a inicio de año estamos en un estado de reflexión. No sé si usted lo está o lo estuvo. Estamos reflexionando qué pasó, en dónde estamos y qué queremos hacer, ¿no? Y es bueno, ¿verdad? Hacerlo. Podemos tener metas, podemos tener propósitos, pero creo que algo que debemos de hacer es parar nuestro camino un poco y reflexionar, meditar en quiénes somos, qué hicimos, qué estamos haciendo. Y para todo tenemos que reflexionar. De hecho, el punto de que yo haya estado preparando el mensaje del día de hoy, tuve que yo detenerme un poco y reflexionar qué quiere el Espíritu Santo enseñarme, qué quiere enseñarle a la iglesia. Y es bueno el detenerse y reflexionar en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, el día de hoy quiero compartir y hablar de meditar en quiénes somos, en qué hicimos, cómo anduvimos, cómo estamos caminando. Y para eso quiero basarme en unas palabras del apóstol Pablo. Si me acompañan a Efesios, me indica con un amén si lo tiene. Efesios 5, versículo 15. Efesios 5, versículo 15. Si lo tiene, me indica con un amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo estos 3 versículos. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí. Hermanos, la carta de Efesios, para resumir rápidamente, los primeros 3 capítulos de Efesios nos hablan de lo que Dios ha hecho en nosotros, las bienaventuranzas, ¿verdad? El amor de Dios a sus hijos, lo que Él ya hizo por nosotros, ¿verdad? Lo que Él nos dio, lo que Él hizo, dice la palabra que nos adoptó, nos llamó de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a la luz. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿verdad? Dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en quien tenemos redención por su sangre, ¿verdad? Y nos empieza a hablar, ¿verdad? Lo que Él ha hecho por nosotros. Capítulo 2 dice, no es por obras, sino es a través de la fe. Nos está enseñando que no es algo que nosotros hicimos, sino algo que Dios hizo, por el cual estamos aquí. No es algo que nosotros logramos hacer, por eso nos mantenemos de pie, sino es por lo que Dios hizo que nos mantenemos de pie, ¿verdad? Entonces empieza la palabra y nos enseña en los primeros 3 capítulos de lo que Dios hizo. Pero más adelante, en los próximos 3 capítulos, 4, 5 y 6, nos empieza a hablar de que por esto, después de lo que les he dicho, dice Pablo, entonces quiero que andéis como es digno de la vocación. Cuando entendemos lo que Dios hizo, ¿verdad? Es una gratitud en nuestros corazones. Y entonces Pablo dice, entonces quiero que andéis como es digno.
Ámense los unos a los otros, respétense, que no haya palabras groseras entre ustedes. Ámense, ¿verdad? Respeten. Y empieza a hablarnos de lo que espera del cristiano una vez conociendo, ¿verdad?, a Jesucristo. Y Pablo nos exhorta a la iglesia a andar como es digno de la vocación. Me encanta cómo dice, ¿verdad? Mirad pues con diligencia. En esta vida, familia, en este año pasado, en el presente, en lo que se vaya a venir, nuestro caminar, nuestra vida se representa como un camino. En sí el tiempo es cada paso que damos, ¿verdad? Cada hora que pasa es cada paso que estamos dando en un caminar. ¿Nos hemos puesto a analizar cómo andamos? ¿O cómo anduvimos? Porque dice la palabra que este es un imperativo, ¿verdad? Un mandato, dice, mirad. Mirad pues cómo andan, cómo caminan. Presten atención. Esta palabra mirad pues con diligencia está traducida como pongan atención. Un flash, ¿no? Luces rojas. Hey, pongan atención, ¿verdad? Esfuércense en. La palabra diligencia es apresurarte a hacer algo bien. Cuando dice la palabra, ¿verdad?, que hagamos las cosas con diligencia, está diciendo que hagamos las cosas con prontitud y con exactitud y haciendo las cosas bien. Yo me atrevo a decir que esta es una iglesia diligente, porque cuando les decimos vamos a hacer esto, somos prontos para actuar. Amén. Y bueno, dice, mirad pues con diligencia. Presten atención a cómo están caminando. Presten atención con prontitud y cuidado. Es lo que está diciendo Pablo. No nomás analicen, pues hice esto, me fue bien, me fue mal, pero bueno. No, analicemos con diligencia cómo estamos caminando. Pon atención. Cuídense cada uno, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos a un niño o estamos chicos, está el padre diciéndonos, no hagas esto, camina así, camina allá. Y llega un punto donde ya crecemos, ¿no? Y el padre nos dice, yo ya te expliqué, pero ahora tú ten cuidado. ¿A cuántos hijos nos dijeron, verdad? O a algunos hijos ya mayores recuerdan al padre que les dijo, hey, ya tienes 18, ya tienes 20, tú ya sabes las cosas, ¿verdad? Pablo nos está hablando aquí a la iglesia cristiana, ¿verdad? No le está hablando a los mundanos o a las personas que no conocen de Cristo y les está diciendo, hey, yo les he enseñado, Jesucristo les enseñó, los apóstoles les enseñamos, así que pongan atención cómo están caminando. Ya están grandes hasta cierto punto, ¿no? Pongan atención en su forma de caminar. ¿Por qué? Porque la forma en que caminamos, familia, va a impactar no solamente nuestra vida y nuestras decisiones, consecuencias de lo que digamos o hagamos, sino va a impactar las generaciones y va a impactar el que viene atrás de ti. Familias, padres, pon cuidado cómo estás caminando. Pon diligencia en cómo estás viviendo, porque atrás de ti alguien te está viendo. Atrás de ti hay un hijo que está viendo y puedes repetir tu camino. Pon cuidado, ten cuidado. Iglesia, tengamos cuidado, pongamos atención diligentemente, porque hay otra gente, hay otros cristianos que nos ven. Hay otras iglesias, otras personas conversas o no conversas que están viendo cómo caminamos. Pon cuidado. Mirad pues con diligencia cómo andéis, porque esto va a impactar. Y Pablo habla de dos caminos que van opuestos, son antónimos, ¿no? Sabiduría y necedad, totalmente opuestos. Hay dos caminos que a veces tomamos, el uno o el otro, ¿sabe? Y los proverbios hablan bastante de los necios, ¿sabía usted? Muchísimo, habla de la sabiduría, y es el libro de la sabiduría, pero también es el libro de la gente necia, porque habla mucho de ellos, habla mucho de cómo no ser. Y es lo que me encanta la Biblia, no nomás nos habla de las historias bonitas, sino nos da detalles feos que no nos gusta ver. ¿Sabe usted cuando lee a veces pasajes donde pasan cosas bien fuertes, a leerlas, ¿verdad? En Jueces, ¿verdad? En el pueblo de Israel podemos ver escenas que aunque usted las lee, son fuertes. Y esto es con propósito, porque la Biblia no esconde nada, habla las cosas tal y como son.
Y bueno, en Proverbios habla del necio. Dice el capítulo 12, versículo 15. El camino del necio, fíjese, el camino o la vida del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Una principal evidencia, hermanos, de un necio es creer que puede hacer las cosas sin Dios, sin un consejo, por su propia cuenta. El día que usted diga, yo lo puedo hacer, y ese consejo, aunque me lo quieran dar, yo sé que no, porque yo sé que este es el camino, y yo lo puedo hacer sin ayuda, está en un estado de necedad. Porque la sabiduría viene cuando abrimos el oído y escuchamos al consejo. El día que usted no quiera escuchar consejo, ha llegado a un punto de necedad. La necedad de Israel los llevó a adorar a sus propios dioses en el desierto. Hablaba un poco de esto el domingo pasado, cuando empezaron a hacer un becerro, ¿verdad? Fue una necedad de no querer admitir quién era Dios y que Dios los había sacado del pueblo. ¿Y saben algo? La necedad no es un síntoma de desconocimiento de la verdad. La necedad no es un desconocimiento de la verdad, sino una ignorancia a la verdad. Porque para ser necio es porque alguien te está diciendo algo y no lo hacemos. Entonces hay un camino del necio, dice la palabra, y está el camino del sabio. Cuando comenzamos el año pasado, familia, no sé si ustedes recuerden, muchas veces pudimos haber puesto una actitud, o cuántos conocimos a este tipo de personas que dijeron, ahora sí voy a caminar bien, ¿no? Ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a hacer las cosas como deben de ser. Y empezamos agarrados de la mano de Dios tal vez, pero nos empezamos a descuidar, empezamos a ver por nuestras propias cuentas, nos empezamos a dar cuenta que tal vez podíamos solos. ¿Y cómo aterrizamos el año? Ante un problema, ante decisiones importantes, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Dice otro Proverbios 23:9, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus corazones, o de tus razones, perdón. No hables a oídos al necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No escuchamos y no queremos creer. Si algo hacemos en este inicio de año, hermanos, está bien proponernos hacer cosas. De hecho, yo lo hago, ¿verdad? De hecho, yo tengo algunas metas que me gustaría cumplir como persona, como familia y como iglesia. Pero más que proponerte hacer algo, más que planear algo, medita y reflexiona. Antes de proponerte a caminar, detente un poco y medita y reflexiona en tu vida. En cómo estuviste caminando, qué errores tuviste quizá, qué bendiciones tuviste también, qué cosas hiciste que fueron de bendición a otros o qué cosas hiciste que perjudicaron a otros. El hecho de estar caminando en una vida tan acelerada como lo es aquí, especialmente en esta ciudad, donde todo es así, donde no hay tiempo para más y todos tenemos que meter toda la agenda en las 24 horas que tenemos de vida, ¿verdad? Y aunque sabe algo, aunque nosotros oremos y oremos y oremos desgarrando la garganta a Dios porque nos dé 3 horas más, ¿qué creen? No nos la va a dar, porque nos ha dado 24 horas y debemos de administrar el tiempo en las 24 horas. El hecho de que en esta vida esté muy movido todo, ¿verdad? Esté muy acelerado, a veces tenemos que detenernos. Deténgase un poco y reflexione, medite con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo anda el sabio? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La persona sabia, por el otro lado al necio, familia, aprovecha el tiempo. El tiempo, hermanos. ¿Y por qué lo digo en esta tarde?
temprano ya. Porque hoy estamos en una situación de inicio de año donde tendemos a reflexionar, tendemos a meditar y tendemos a agendar el tiempo, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y nos empezamos a llenar de cosas. Pero nos hemos puesto a pensar, aprovechar el tiempo. ¿Qué es aprovechar el tiempo? ¿Sabe algo? Y esto es bien importante. El hecho que usted esté aquí, me atrevo a decir que está aprovechando el tiempo. Esto es aprovechar el tiempo. Tal vez uno de ustedes, espero que no, ¿verdad? Está diciendo, ay, ¿por qué me tocó venir? Debí haber estado haciendo esto, debí haber estado trabajando aquí, debí haber estado haciendo lo otro, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe algo? Me atrevo a decir con toda ¿cómo se dice? Seguridad, gracias hermano, de que el hecho de que estemos aquí es aprovechar totalmente el tiempo. ¿Saben? Y Pablo lo decía en el primer siglo, ¿verdad? Donde había una persecución tremenda los primeros 3 siglos de la iglesia. Y saben, al parecer tenían ellos un problema administrando el tiempo. ¿Alguno de ustedes tiene problemas administrando el tiempo hoy en día? Creo que todos lo tenemos. ¿Saben? Es un problema que no era de antes ni es de hoy. Es un problema del ser humano, que no administramos el tiempo y no lo aprovechamos en muchas ocasiones. El tiempo es tan valioso, hermanos, que no lo podemos recuperar. ¿Se había puesto a pensar en esto? Analicemos un poco. El tiempo no lo podemos recuperar. Es algo que pasa y se va. Los minutos que están pasando, la hora que está usted aquí, ya fue, ya pasó. Ya no lo vuelve a recuperar. Puede volver a hacer otras cosas, puede volver a hacer algo, pero el tiempo ya no lo recupera. Se va, se acaba. Es muy valioso. Es algo que Dios nos ha dado, es un don que Dios nos ha dado de poder disfrutar el tiempo. Entonces, cuando sabemos que el tiempo pasa, aprendamos a aprovecharlo, familia. ¿En qué lo estamos desperdiciando o en qué lo estamos aprovechando? Lo que hicimos ayer ya quedó, ya pasó. No lo podemos cambiar. Lo que hiciste en este año pasado ya fue. No podemos recuperar el tiempo, pero sí podemos aprovechar lo que nos queda. Mirad pues con diligencia cómo caminas, cómo andas, cómo piensas, y aprovecha bien el tiempo, porque una vez yéndose, se acabó. Aprovecha bien el tiempo, sé sabio y no necio, dice la palabra, ¿verdad? Y esto no solo es en la iglesia, aprovechar el tiempo, ¿sabía usted? También el aprovechar el tiempo es en la casa con nuestra familia, en el hogar, ¿verdad? ¿Cómo administramos el tiempo? ¿Cómo disfrutamos a la familia? ¿Cómo somos de ejemplo para otros? Les repito, el tiempo pasa y ya se fue. Mirad pues cómo andemos. Y dice Santiago, me gusta el ejemplo que da en Santiago 4. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Pregunta, ¿verdad? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es como neblina, familia. El tiempo es como neblina, está y luego no está. ¿Cómo vamos a aprovechar el tiempo este 2021? Hay tipos, familia, esto está bien interesante, hay tipos de oportunidades que Dios nos da varias veces, pero hay tipos de oportunidades que Dios nos las da una vez. Hay cosas que Dios nos permite reflexionar y atender. Si hacemos algo mal, vuelve a pasar algo. Si le fallamos al papá, Dios nos tiene a nuestro Padre con nosotros y nos da la oportunidad de pedir perdón. Pero hay cosas que solo se viven una vez y Dios nos da una oportunidad.
¿La aprovechamos o no la aprovechamos? A veces el poder ver a una madre, a un padre, pedirle una disculpa, darle un abrazo. A veces usted puede pensar que son varias oportunidades, pero a veces Dios nos pone una oportunidad. Sepamos aprovechar el tiempo, las oportunidades que Dios nos da, familia. Dice más adelante en el versículo 17: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Otros antónimos, otros contrastes. Podemos ver los tres imperativos, ¿verdad? Andar sabiamente, no neciamente. Sed entendidos de lo que Dios espera de nosotros. ¿Recuerdan esta palabra que hablábamos? Que para hacer la voluntad de Dios hay que conocerle. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que conocer a Dios. Porque cuando usted conoce la palabra, cuando usted conoce lo que Dios es, la esencia de Dios, usted entiende lo que Dios espera. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Por tanto, sed entendidos de la voluntad de Dios. No seamos insensatos, ¿verdad? Y luego dice más adelante el otro imperativo: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Si se dan cuenta, son dos comparaciones. No hagas esto, la necedad, sino sigue la sabiduría. No desperdicies tu vida embriagándote, porque es un ejemplo de desperdicio de vida, de desilusión, ¿verdad? De que no controlamos nuestras palabras, nuestros pensamientos, sino sed llenos. El opuesto al estar ebrio, ¿verdad? Es sed llenos de sabiduría, sed llenos del Espíritu Santo, porque en Él hay sabiduría, hay orden, hay prudencia, hay inteligencia, hay dominio propio. Entonces, familia, dice: no seamos esto, sino seamos lo otro. Familia, analicemos cómo venimos caminando. Analicemos cómo hemos estado aprovechando el tiempo o desperdiciando el tiempo. Si algo nos vamos a comprometer en este año, es a reflexionar cómo estás caminando. Porque cuando reflexionamos y nos detenemos, en ese momento podemos corregir muchos errores. ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Donde está caminando, está haciendo algo muy repetitivamente. Llega el punto hasta que dice: a ver. Déjame analizar lo que estoy haciendo. Déjame analizar cómo estoy caminando. Y es entonces donde nos damos cuenta, ¿verdad?, de los errores, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal, de lo que estamos haciendo bien. Entonces dice la palabra, y lo leo una vez más para ir terminando: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminas, cómo manejas tu vida, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué debemos de aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. ¿Por qué debemos de aprovechar bien el tiempo? Porque las cosas se ponen difíciles, las cosas se ponen más complicadas. Hay cosas que están pasando y tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades y aprovechar las cosas. Y por eso les digo, el hecho de que estemos aquí, estamos aprovechando el tiempo, porque hay cosas fuera muy malas, hay cosas fuera, ¿verdad? El pecado está ahora sí que al tope, ¿verdad? Y el hecho de que estemos aquí, estemos escuchando su palabra, nos estemos empapando más de su palabra y estemos adorando a Dios, estamos sabiendo aprovechar el tiempo. Este año, familia, los invito, los exhorto a reflexionar y a poner cuidado en cómo estamos caminando y qué ejemplo estamos dejando atrás. ¿Qué ejemplo le estamos dando al hijo? ¿Qué ejemplo le estamos dando no solo a la familia, no solo a la iglesia, pero a nuestros seres cercanos en algún trabajo, en alguna escuela, en donde nos la pasamos? Tengan cuidado cómo estamos caminando, porque hay gente que nos está viendo.